Hola, ¿cómo les va? Una nueva edición de Actualidad Impositiva. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Leo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, como siempre ustedes se pueden comunicar con nosotros. Pablo, teléfonos. 3-221-9087 y 9088. Y si no, contactarse con nosotros a través de la página Actualidadimpositiva.com. Muy bien. Triple, sí, ya se bueno, sabe. eso ya no se carga más. No se carga más. Ese es un viejazo, Pablo. Listo. Eso la... Bueno, vamos a los títulos. Bien. Dale. Convenio multilateral, CIFERE. Se aprueba la versión 4 del CIFERE de uso obligatorio a partir del próximo 1 de agosto. Ingresos brutos CABA, única modalidad de presentación de las declaraciones juradas anuales para contribuyentes locales y de convenio. Monotributo. A partir del 1 de septiembre rigen nuevos valores destinados al Sistema Nacional del Seguro de Salud y para las obras sociales. AFIP controla los estacionamientos. A partir del 1 de enero próximo regirá un sistema de control fiscal de estacionamiento SICFE. Fiscalizaciones de personal. La AFIP puso en vigencia la herramienta Trabajo Registrado en Línea. Bueno, damos comienzo así a Actualidad Impositiva con los títulos. Muchos temas, ¿eh? Muchos títulos, muchos temas realmente en esta semana, ¿no? Importante. Sí, algunos que se van a poner en vigencia próximamente. Uno tiene que ver con algo de las playas de estacionamiento. Sí, en realidad este nuevo mecanismo lo que trata de establecer es un control en particular para garage y playas de estacionamiento, pero en realidad, digamos, de un modo indirecto también se va a advertir que se controlan a quienes sean los usuarios de este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque se establece un nuevo sistema que entra a regir a partir del 1 de enero del 2015, es decir, los contribuyentes van a tener tiempo de ponerse al día, adquirirlo y ver cómo funciona, respecto de aquellos estacionamientos o cocheras que se establezcan por horas, básicamente. No están contemplados en forma directa los mensuales, pero cuidado, que estos mensuales no está dado porque hay otra resolución, que es el alquiler de inmuebles, como vos recordás, que también dice el caso de cocheras y también deben informarse, con lo cual, atención con esto. Esto está básicamente para aquellos establecimientos o contribuyentes que presten el servicio de alquiler de cochera o de estacionamiento en forma recurrente, en cuyo caso habrá cargado datos no solo de patentes de automóvil, sino además de nombre de los titulares a los que acceden a estos lugares, ¿verdad? Sí, es un tema, la verdad, interesante. Si uno lee la resolución, está planteada como una nueva herramienta para fiscalizar. Uno puede pensar que las playas de estacionamiento tienen que ser más fiscalizadas, si me dan o no el ticket cada vez que yo estaciono. Lo cierto es que una herramienta más, algo más del fisco para controlar y en línea a los contribuyentes, y habrá que ver qué tipo, porque no salió en la resolución, falta que la AFIP también diga, está previsto que va a tener que salir otra resolución donde va a decir cómo va a funcionar y qué datos se van a solicitar, pero que no trate... Esto, Andrés, tiene que ver con el tema de consumos, es decir, cada vez la AFIP tiene más información relacionada con consumos. Tiene expensas, tiene ahora los colegios privados, los colegios privados, etcétera. Con lo cual, digamos, cuando uno hace su declaración jurada, tiene que tener en cuenta que todos los consumos que uno tiene tienen que estar reflejados en esa declaración jurada, por supuesto. Sí, gastos con tarjeta de crédito. Claro, que en rigor, de verdad, si toda la economía estuviera muy bancarizada, gran parte de todos los consumos pasarían por ahí con el control de la cuenta corriente o la caja de ahorro de cada contribuyente. Se podría chequear cuál es el consumo que tiene y su nivel de gastos, ¿no? de gastos, claro, y de ingresos, obviamente. Muy bien. Bien, otra de las novedades que veíamos esta semana es tal vez algo, un mero cambio informático, que es el nuevo sistema CIFERE. Ustedes saben que este es el mecanismo para la liquidación de convenio multilateral. A partir del 1 de agosto habrá un nuevo sistema que permitirá la liquidación de gravamen, con lo cual este será el que deberá utilizarse, ¿verdad? Creo que ya estaba en estos días por ponerse en línea. Sí, creo que le da más dígitos. Está previsto más dígitos, y es el CM05, el famoso CM05, y el CM04 para las entidades
para las entidades financieras. Esto es a partir del 1 de agosto que entra en vigencia este nuevo mecanismo informático para aplicar. Ok. Un tema que quedó de la semana pasada, porque lo comentamos, pero mucha gente nos dejó al 3221-9087 y 9088 sus consultas. Bien tu memoria. Aprendió el número. Estuve trabajando hasta hace un rato estudiando de memoria, como hacía tiempo que no hacía. Pero que tiene que ver con el fallo de Negri, el fallo Negri, que tiene que ver con las indemnizaciones al personal. En este caso, ustedes recuerdan que lo único que está exento cuando hay una desvinculación laboral y hay una suma de dinero que se le paga al trabajador por la desvinculación laboral importante y hay retenciones de ganancias. La pregunta es, ¿qué pasa? Sabemos que si es indemnización, todo lo que es rubro antigüedad no tributa impuesto a las ganancias. Está exento porque el propio artículo 20 de la ley de ganancias lo exime, ¿verdad? Claro, y está la duda estaba con aquellas gratificaciones cuando hay despidos o cuando hay desvinculaciones por mutuo acuerdo, y era siempre los interrogantes, ¿no? Si superaban los montos de la indemnización o no. Y bueno, lo cierto es que con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Negri, que lo comentamos, como decía, la semana pasada, la Corte dijo, señores, en las gratificaciones que se den por la desvinculación laboral, por un distracto laboral, no, por lo menos en el caso particular de Negri, no hay periodicidad y por lo tanto no estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿esto a qué lleva? Porque tiene digamos, una aplicación práctica, que es la siguiente: todos aquellos que hayan tenido una desvinculación en estos términos y a los cuales les hayan retenido el impuesto a las ganancias, porque todo el mundo retenía el impuesto a las ganancias ante no saber si correspondía o no correspondía retener ese impuesto, hoy tendrían el derecho de pedir la repetición de ese dinero que, digamos, fue pagado sin causa, con lo cual habría que ver todos aquellos que hayan tenido una desvinculación en estos términos, a los cuales le hayan hecho una retención, para que hagan un planteo ante la AFIP pidiendo la devolución de ese dinero. Por supuesto, esto operará en la medida que no haya prescripto, claro, digamos, el término, no haya transcurrido el término prescriptivo a los fines de iniciar la acción de repetición que vos mencionás, Leo. Que son los 5 años, que después, bueno, el cómputo tiene otra. Vos también, Leo, tenías un fallo importante también de la Corte Suprema. Sí, que es la de Asociación de Bancos de la República Argentina contra ARBA, o contra la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se planteó este expediente y se hizo ante la Corte? Se hizo porque había embargos que hacían la provincia de Buenos Aires con motivo de ejecuciones fiscales, pero que alcanzaban a otras jurisdicciones. Es decir, la provincia de Buenos Aires tenía, un contribuyente tenía una deuda con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires ejecutaba esa deuda, pedía un embargo preventivo a través de una ejecución, y ese embargo preventivo no solo caía en los bancos que estaban en la provincia de Buenos Aires, sino que, digamos, podían caer en cualquiera de las otras jurisdicciones del país. La Asociación de Bancos dice, señores, acá hay un tema territorial, no puede ser que la provincia de Buenos Aires, sin un juicio sin una orden judicial, sino que es un embargo preventivo dictado en sede administrativa, alcance a otras jurisdicciones, y la Corte que dice tiene razón la Asociación de Bancos, solamente puede embargar la provincia de Buenos Aires en estos embargos preventivos dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y no a sucursales que estén fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. A ver, vamos a decirlo de otra manera. ¿A qué lleva esto? A que si yo tengo una cuenta en la provincia de Buenos Aires y tengo un problema con ARBA y ARBA inicia este tipo de procedimientos, me pueden embargar el dinero que hay en esa cuenta. Pero si yo tengo la cuenta radicada en una sucursal en la Ciudad de Buenos Aires o en otra jurisdicción, no debería alcanzar este embargo a esas cuentas. Pareciera razonable esto desde un punto de vista poder tributario, y donde la provincia, en este caso ARBA, representando a la provincia, ejerce su jurisdicción, ¿verdad? Es decir, donde ejerce esa potestad con la posibilidad de dar derecho y establecer órdenes en su ámbito de aplicación a partir de la facultad que el Código Fiscal de provincia le otorga. Sí. Por lo cual, más allá del loable fallo, realmente un análisis exegético muy interesante realizó la Corte, conlleva a una conclusión bastante razonable, pero bueno, es indiscutible que aquellas deudas con provincias, a pesar de que, bueno, como ya lo dijimos, provincia tiene una amplia gama de planes de facilidades para abonar deudas de distintas naturalezas,
no obstante ello puede llevar y tomar medidas de esta envergadura, ¿no? Sí. También es cierto que la Asociación de Bancos plantea esta acción porque se veían involucrados los bancos directamente, porque los consideraban responsables solidarios de la deuda, digamos, si no retenían ese dinero, si no hacían caso de este embargo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Dice, no, esperen un poquito, si tengo un banco que está en una cuenta que está en Santa Cruz, y el contribuyente de la provincia de Buenos Aires considera que tiene que pagar una deuda, no le voy a retener o no le voy a embargar por la cuenta que está en la provincia de Santa Cruz, digo, o de Formosa, es lo mismo. Claro, bueno, muchas veces... Ni voy a ser responsable por eso. Muchas veces advertíamos también que se repetía el embargo, es decir, cuando, y no lo decimos estrictamente por ARBA, sino ha ocurrido también en algunos casos, en el caso de AFIP o de AGIP, donde se trababa o se ordenaba un embargo y a través de la notificación del Banco Central el mismo monto se repetía en distintas entidades financieras. Lógicamente, cuando se advertía esta situación se lograba desactivar aquellas lo que estaban repetidos, ¿no? Sí, pero el impacto financiero en los distintos entes también jugaba un papel preponderante. Sí, los dolores de cabeza en los contribuyentes que en un día tenían todas las cuentas embargadas y por un importe... Esto después la FIP creo que lo centralizó en un área y que, digamos, en 24 horas toman un solo monto y liberan el resto de las cuentas, porque se generaban unos problemas tremendos en los contribuyentes. Sí, bueno, estuvimos hablando del tema de la FIP, que está sacando nuevos aplicativos, con el tema de y nuevas herramientas informáticas, con el tema de los playas de estacionamiento, que lo comentamos recién, pero también ahora está con un tema que no es nuevo, que es el relevamiento de personal. Lo dijimos en los títulos, hay una nueva resolución que ya está en vigencia, y que salió en esta semana, en la cual el fisco instrumentó un sistema informático cuando hace relevamiento de personal en las empresas, ¿no? Para saber si hay trabajadores que no están declarados o si hay trabajadores declarados, pero lo que no está declarado correctamente es la retribución mensual que reciben. Efectivamente, a través de la resolución 3655 de esta semana, lo que se establece es una mecánica, de algún modo, informatizada de cómo llevar adelante este control. Sabido es que las facultades normativas le otorgan a la administración la facultad del contralor del personal de la planta. Claro, muchas veces uno recibe las consultas, yo tengo que dejar entrar a los funcionarios de AFIP para que le pregunten a mi personal. Bueno, sabido es que las normas habilitan a la administración a fiscalizar, con lo cual dentro de esas facultades está dado esto. ¿Qué ocurre si no lo permito? Obviamente estaré frente a un incumplimiento y habrá un eventual sumario por incumplir los deberes de habilitar a la administración. Claro, hoy cuestiones incluso hasta de seguridad conllevan a que muchas veces las empresas sean reticentes en habilitar, pero bueno, pidiendo la documentación suficiente que acredite el carácter de funcionarios, pueden hacerlo. Pero ¿qué ocurre? En estos procedimientos se pregunta, se toma al personal existente en la entidad, en el contribuyente, y se le pregunta cuándo ingresó y cuál es el monto de la última remuneración que ha tenido. Bueno, todo esto que históricamente se venían haciendo y se plasmaba a través de actas que se constituían en forma individual y cada funcionario redactaba la mecánica del acta en forma individual, esto ahora quedó informatizado bajo una mecánica cuyos textos están volcados en la propia resolución, es decir, publicado el modelo en el boletín oficial, con dos comentarios. Primero, a través del sistema en este relevamiento se le va a otorgar al empleado un ticket en el cual él va a tener que firmar. Al empleado, estamos refiriendo al empleado, al dependiente que hubiera manifestado cuánto ganaba y cuándo había ingresado, que va a tener que firmar, y ese cupón va a ser respaldo ante las eventuales diferencias. Bueno, y acá nos encontramos con una discusión si el dicho de este empleado va a tener que ser tomado como la verdad revelada o no. Desde ya que esto va a ser sujeto a impugnación cuando
existiera por parte del contribuyente una opinión o una opinión contraria o una postura adversa, y esto se llevará adelante a través del procedimiento de impugnación que está vigente. Sí, un temita que, pues ya nos tenemos que ir a un corte, un temita que mucha gente pregunta en estos casos, y es ¿qué pasa? ¿Tengo que dejar pasar al fisco o no tengo que dejar pasar al fisco? ¿Está interrumpiendo mis actividades o no las está interrumpiendo? Bueno, lo comentamos ahora cuando volvemos luego de la pausa. Córdoba Ingresos Brutos. Se dispuso que la solicitud de certificaciones de certificados de no retención y o percepción solo se podrá hacer vía web con clave fiscal. Tucumán, Ingresos Brutos. Se aprobó un nuevo sistema aplicativo con vigencia a partir del 1 de agosto para el ingreso de retenciones y percepciones de ingresos brutos. Corrientes, facilidades de pago. Se prorroga hasta el 30 de septiembre el plazo para regularizar obligaciones tributarias en instancia judicial. Continuamos en Actualidad Impositiva, segundo bloque, 3221-9087, 9088 o www.actualidadimpositiva.com si quiere dejarnos su mensaje o su consulta. Recuerde que la próxima semana estará la columna previsional, como es habitual en el programa, así que si quiere dejar alguna consulta para la doctora Indy Feilenbogen, no se olvide de dar la mayor cantidad de datos posibles, incluso un número de teléfono si es que la doctora se tiene que contactar con ustedes. Muy importante, cuando usted plantea el caso, la edad y el sexo del caso que se está que se quiere que se analice, porque cambian según esas características, ¿eh? Y antes de haber ido al corte, comentábamos esta resolución de la FIP de algo que no es novedoso que es el relevamiento de personal para saber si las empresas tienen personal en negro o si declaran o si tienen sueldos que pagan en negro, y ese relevamiento que hacen el fisco en las empresas. La pregunta que nos hacen los contribuyentes es: pero yo tengo que dejar pasar al fisco, llegan un día, tocan el timbre, tengo que dejarlos pasar, y además es correcto esto, y además puede interrumpir o no la labor, porque quizás tienen que interrumpir a una persona que está en un momento, en un proceso productivo que no puede suspender, ¿no? En las actas se deja constancia de que no se está interrumpiendo la labor habitual de la compañía a la que se está interviniendo. La realidad es que si viene una inspección y pide verificar, digamos, los sueldos y hacer este tipo de relevamientos, uno los puede dejar pasar o puede no dejarlos pasar. Como decía Pablo, si uno no los dejase pasar, ¿por qué? Porque podrían llegar a interrumpir algún proceso, tendrían que dejarle un requerimiento y podrían ser pasibles de una sanción. Pero también podrían ser pasibles de lo que se llama, digamos, una obstrucción a la fiscalización. ¿Y eso a qué conllevaría? A que por ahí la FIP, ante una negativa, digamos, de dejar pasar de manera infundada por parte de la empresa, a que pide un allanamiento y realice, digamos, de manera coactiva, digamos, el compulsiva el relevamiento de personal. Estas serían las alternativas. También es cierto que cuando detectan este tipo de situación, digamos, de declaración por parte de un empleado de un sueldo, de un pago que no está declarado, el contribuyente tiene todos los recursos administrativos y judiciales para defenderse. Lo que está haciendo la FIP con este tipo de resoluciones y con este tipo ¿cómo se llama? Que dijiste, el ticket que le dan al comprobante, la constancia, es mejorando la calidad de la prueba que tienen en estos procedimientos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en los procedimientos anteriores, cuando no estaba esto? El contribuyente que se tenía que defender, la empresa que se tenía que defender, hacía un acta ante un escribano con el empleado, diciéndole cuánto era lo que percibía, que coincidía con el recibo de sueldo que éste le daba. Entonces ahí se producía toda una discusión, digamos, administrativa, y que terminaba judicialmente con los procedimientos aplicables. Yo creo que esta norma lo que otorga, lo que brinda,
es no solo una sistematización de tipo informático respecto a las actas que revistan diferencias, porque éstas se van a colgar en línea y el contribuyente recurrirá al sistema a través de su clave para verificar esas diferencias, sino que además lo que hace es unificar el procedimiento, no de defensa, sino el procedimiento del relevamiento, es decir, el acompañar la resolución con justamente este modelo de actas, el acompañar a esta resolución con ese formulario que sostiene que en principio es prueba suficiente de los incumplimientos en la manifestación, el establecer que no está obstruyendo el normal desenvolvimiento de la empresa, cuando muchas veces los actos, la realidad demuestra que no es así, lo que hace es simplificar esto tendiente a evitar causales de impugnaciones formales de las actas. Indiscutiblemente lo que acá hay que ver es que en todo este procedimiento no se vulneren garantías de naturaleza constitucional, pero en concreto lo que el fisco pretende es detectar personal en negro, en primer lugar, o diferencias salariales o diferencias en las fechas de ingreso que pudieran existir, cosa que me parece absolutamente válido en el control fiscal que lleva la administración, en la medida que se respalden, digamos, todas las garantías que el contribuyente tiene a defenderse. Exactamente. Pasamos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un nuevo aplicativo, una nueva forma de presentar las declaraciones juradas de ingresos frutos. De la única manera que se va a poder utilizar es vía web. Todas las presentaciones de contribuyentes, no de los simplificados, de los contribuyentes locales y los contribuyentes de convenio multilateral. Es importante, hay una zona, hay un plazo de transición. Lo que sí no se podría suplir es la certificación contable que deben llevar los formularios de los contribuyentes de convenio multilateral. Y ya que estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recuerden que el fines de agosto está venciendo el plan de facilidades de pago de 120 cuotas para deudas de ingreso, un plan excepcional de deudas de ingresos brutos y deudas de impuestos de sellos, y que tiene la característica que nos sorprendió y que lo comentamos, y lo comentamos acá con el licenciado Walter, que la tasa de interés, cuantas más cuotas pido, la tasa de interés es más baja. ¿Por qué? Porque llegan hasta 10 años de financiación y, por los dichos del licenciado Walter, el objetivo que tuvo la Ciudad de Buenos Aires es decir, señores, esta situación de altas tasas de interés de estos momentos seguramente se va a regularizar en meses futuros. Bien. Por eso. Dentro de las novedades de esta semana también veíamos, y estaba en los títulos, algún aumento vinculado con monotributo, ¿no, Andrés? Sí. Lo que tiene que ver a la parte de seguridad social, de los aportes monotributistas. De los seguros de desempleo y de las obras sociales, de lo que se paga de obra social y lo que se paga de seguro de salud. Esto es a partir del 1 de septiembre, los pagos a partir del 1 de septiembre. Respecto de esto, pasaron de 146 en el primer caso a 233 y después de 73 a 116,50. Simplemente téngalo presente, pero sin duda cuando vaya a pagar estos conceptos ya va a tener que llevar algunos pesos de más porque digamos, el cajero directamente se lo va a pedir. Sí, quizás no es mucho el dinero cuando uno lo ve de esta forma, pero sí impacta de repente bastante en las cuotas mensuales que de los estadios más bajos del monotributo, ¿no? Porque son cuotas, quizás esto es mucho más grande que estos importes, son mucho más altos que los propios de la cuota impositiva de impuestos a las ganancias y de valor agregado que incluye el monotributo. Bien, también veíamos en estos días y una discusión que en principio ha quedado ya zanjada, pero me parece que tal vez ha sido la agenda política la que ha relevado demorar este tema, es el tema de los mínimos, ¿verdad? Los mínimos no imponibles y las deducciones especiales de carga de familia. Yo creo que estos son temas que, producto de las circunstancias externas, económicas y las cuestiones que hoy Argentina está resolviendo, lo ha postergado, pero me parece que no es un tema cerrado y que forma parte de una reestructuración del sistema fiscal, el análisis de no solo los quantum de las deducciones personales y entendido como tal los mínimos y entendido como tal las deducciones cargas de familia y digamos todas las deducciones especiales de la cuarta categoría, sino que también el tema de las escalas y los distintos niveles de la escala del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Yo creo que amerita también una reflexión de nuestra parte, ¿no?
Es cierto que hace unos días atrás el jefe de gabinete, Capitanich, hizo un comentario que no deja de ser importante, que es que hay de 10 millones de trabajadores, solamente el 10%, en cifras redondas obviamente estamos hablando, tributa impuesto a las ganancias. Con lo cual es como que desde el punto de vista macro, al que le toca el bolsillo, es el 100%, pero el que si se analiza macroeconómicamente afecta a una porción reducida de la población. Esto no significa que desde el punto de vista técnico, como vos decís, no deba modificarse las escalas del impuesto a las ganancias, que creo que es el punto que nadie habla y sin embargo es el que debe ser analizado en particular. Sin duda, digamos, el hecho de que a nivel macro tengamos una afectación estrictamente circunscripta a este número no inhabilita a tener presente la vigencia de las tablas. Hace muchos años que esta tabla está vigente, hay mucha inflación que ha corrido en todo esto y con independencia del efecto que tenga en cada uno de los escalones, amerita que hoy la mayoría de los contribuyentes aparece con rangos de rentas muy encima de lo que la real capacidad contributiva estaría demostrando. Producto de esto se ha visto también desde las empresas, no lo olvidemos, en lo que hace a las medidas cautelares que se han llevado adelante por ajuste por inflación. Es decir, todas las acciones judiciales que empresas han llevado adelante demostrando el efecto que tiene el impuesto a las ganancias respecto de la obtención de ganancia del quantum determinado, ha demostrado que transformaba el gravamen en muchos casos puntuales en confiscatorio. Con lo cual yo creo que forma parte de este esquema y tal vez las soluciones tendrían que estar desde otros aspectos, sabiendo que el manejo de la política tributaria no resulta nunca fácil. Y no se olvide, pues ya nos tenemos que ir, 26, 27 y 28 de noviembre próximos están las jornadas tributarias en Mar del Plata, así que vaya reservándose un lugar, vaya ordenando su fin de año con estos 3 o 4 días que se puede tomar, donde se capacita, donde comparte con gente amiga y donde descansa en Mar del Plata. Bueno, muchachos, que tengan una muy buena semana, lo mismo para ustedes. Una buena semana y nos vemos el próximo jueves con más actualidad impositiva.